Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista de Libertad Virtual. Hoy tenemos el placer de contar con Ángela Romero y con Katy Salgado de la empresa Avask. Y vamos a dar respuesta a una pregunta que se hacen todos los vendedores de Amazon.com, es decir, todos los que vendemos en los Estados Unidos. Y la pregunta es si realmente tengo que pagar el sales tax en los Estados Unidos, es decir, el impuesto sobre las ventas que equivale al IVA en Europa, al IVA que estamos acostumbrados sobre todo en España. Vamos a ver si realmente hay que pagarlo o no y, en caso afirmativo, veremos en qué circunstancias hay que hacerlo y en qué estados. Sin más dilación, vamos a pasar directamente a una presentación que nos ha preparado Avask y que va a arrojar muchísima luz sobre este tema. Así que adelante, Ángela y Katy, bienvenidas y gracias por estar con nosotros. Hola Paco, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Yo sé que ya me conocen un poco, sino yo soy Ángela Romero, soy una de las oficiales de negocios internacionales aquí en Avask. Para los que no me conocen, también soy el primer punto de contacto para los que se quieren expandir a Europa y países como Australia también. Hoy me acompaña mi compañera Kathy, que está en Nueva York. Así te doy la palabra. Muchas gracias. Mi nombre es Katy Salgado y soy contable aquí en los Estados Unidos. Y sí, nos han llegado bastantes encuestas sobre cómo esto del sales tax y si hay que pagarlo, ¿no? Y para eso estamos, para ayudarlos. Muy bien. Adelante, Ángela, si quieres empezar con la presentación, que yo creo que es la forma más práctica de empezar, y luego ya si va habiendo preguntas, bueno, pues ya las iré haciendo. Muy bien, pues mira, entonces primero que todo les vamos a explicar qué es el sales tax, cómo funciona, en qué estado se aplica y cómo les podemos ayudar. Bueno, vamos a explicar esto paso a paso. Yo también le voy a hacer unas preguntas frecuentes que nos llegan a Kathy. Ella es una contable y tiene mucha experiencia. Bueno, primero que todo, lo que acaba de mencionar, resumen de impuestos sobre las ventas y las diferencias con el IVA. Yo sé que muchos de ustedes ya están vendiendo en Europa, entonces hemos creado como una tabla para que lo entiendan mejor. Bueno, el nexo físico, económico y de mercado. ¿Y qué es el nexo? Es una palabra completamente nueva para los que no han vendido todavía en Estados Unidos. Los estados con el impuesto sobre las ventas y requisitos para empezar a vender en Estados Unidos. Entonces, primero que todo, miramos esta tabla y podemos ver que en un lado sale el sales tax y el IVA. Yo diría que son distintos, bueno, son distintos, pero también nos podemos comparar un poco al IVA en Europa. Si ustedes todavía no están vendiendo en Europa, les voy a explicar un poco las obligaciones fiscales que hay para que entiendan un poco cómo se compara a Estados Unidos. Entonces, en Europa hay diferentes obligaciones en cada país de cómo se vende. Un ejemplo muy fácil es que si usted está almacenando mercancía en Europa, en un país europeo, debe darse de alta el IVA. Y en Estados Unidos es lo mismo, pero por estado. Bueno, entonces el primer punto dice, el sales tax es agregado en el momento de la compra. Voy a comenzar con un ejemplo. Si ustedes están comprando un producto en Amazon.com, ustedes van a ver que digamos, un libro sale a $10, ya al final van a comprar y ahí en el momento de la compra, ya al final en el checkout, sale el sales tax. Bueno, mientras que en Europa el IVA, o sea, el impuesto ya está incluido en el precio. ¿No? Entonces, eso es un ejemplo muy básico. Para también que ustedes puedan ver esto, les recomiendo que se metan en Amazon.com para que vean la diferencia en cómo sale este sales tax. Bueno, el sales tax es un porcentaje agregado en el precio entre el 5 y 8%. Esto depende por estado. Mientras que el IVA en Europa es entre el 19 al 25%. Esto depende en el país. Bueno, el sales tax es recaudado por el vendedor en el marketplace, mientras que el IVA se recolecta por los vendedores en todos los niveles de producción. Bueno, y el sales tax el vendedor remite al Estado, mientras que el IVA se paga al país. Bueno, entonces tenemos que mirar los estados como si fueran países únicos. Sí, no, por eso es la complicación. Sí, ahí está. Ya voy a explicar un poco más porque el Estados Unidos es gigante, mientras que en Europa tenemos los países principales. Si ustedes están viendo esto y ya ven en Europa, saben que los principales son Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, España. Bueno, Ángela, antes de que continúes, te voy a hacer una preguntita. En la columna de Sales Tax dices que el vendedor remite al Estado. Entonces, bueno, aquí
justo en la fila anterior dices que está recaudado por el vendedor o el marketplace. Yo creo que se dan los dos casos, ¿no? Es decir, Sí, tanto el vendedor puede recaudarlo y pagarlo al estado correspondiente, o el marketplace lo recauda y se lo paga al gobierno o a las autoridades del estado correspondiente. Y también el IVA en Europa, ahora estamos viendo cambios que lo hacen similar. Es decir, hasta ahora, hasta el año 2020 incluido, hemos visto que en todos los países europeos era la obligación de los vendedores recaudar, primero incluir en el precio el IVA y después recaudarlo y pagárselo a los estados, pero ahora estamos viendo que con el Brexit está cambiando. Es decir, sí. Amazon como marketplace se encarga de recaudar el IVA de los vendedores, ya sean europeos o ingleses o de donde sean, y se lo paga directamente a la Hacienda en UK. Así que está habiendo, digamos que una mezcla en todos los continentes y de ambos casos, ¿no? De que lo paga el marketplace y lo recoge y lo paga, y también lo hace el vendedor. Correcto, sí. Con respecto al IVA, no les quiero complicar todo mucho, por eso es que no he mencionado el cambio de Brexit, pero en el Reino Unido, si digamos que usted tiene una venta de España a un consumidor del Reino Unido y la venta es menos de o bajo de 150 euros, Amazon ahí remite el IVA. Pero por ahora, imaginemos Europa como Sí, una como un forma uno, más básica. una Sí, como unidad, uno. una unidad, sí. Entonces, imaginemos que todos los vendedores por ahora están recolectando el IVA y pagándolo directo al país, para no complicar eso. Correcto, Pero correcto. sí, muy, Vale. muy buen punto, Sí, Paco. pero más Gracias. adelante, Ángela, quería mencionar esto porque más adelante haremos otro vídeo, haremos otro webinar, digamos, hablando de lo que está pasando con el Brexit y bueno, pues cuáles son las obligaciones tanto de los vendedores como de Amazon como Marketplace, etcétera, etcétera. Perfecto, exactamente. Sí, entonces ahí en amarillo también pueden ver que se está a nivel de estado, IVA a nivel de gobierno o a nivel de país. El CELSTAS es activado por un Nexus. Un Nexus, la forma más fácil de imaginar es el Nexus es como un umbral y que aplica en cada estado, es diferente. Y el IVA se activa cuando se tiene un establecimiento permanente, por ejemplo, está almacenando mercancía en ese país o ha superado un umbral de venta a distancia. Ok. Perfecto, bueno, entonces, ¿qué es un nexo? Bueno, hay tres tipos de nexos. Nexo físico. Cathy, si por favor me puedes dar un ejemplo del nexo físico, que yo sé que tú llevas este tema todos los días. Claro, el nexo físico usualmente es cuando tienes un local o un warehouse, como se dice acá, en un estado específico, o tienes empleados, ya tienes nexo físico. El nexo económico, obviamente, si pasas usualmente $100,000 al año en ventas en ese estado, ya tienes nexo económico. Y también está el de mercado, que me imagino que son el nexo de las transacciones, que aquí se usa que si ya pasas de 200 transacciones, usualmente en la mayoría de los estados, ya tienes nexos. Muy bien, y vamos a hablar así ya en unos minutos en qué estados aplican, cuál es la diferencia, porque no es que un estado tiene solamente un nexo y ya es un poco más complicado. Entonces, bueno, los estados con impuestos de venta, el impuesto sobre las ventas se recauda y se paga en 45 estados. Y en Washington DC tendrá que registrarse en el impuesto sobre las ventas si tiene un nexo físico o económico en este estado. Sin embargo, hay 5 estados que no tienen impuestos sobre las ventas. Cathy, yo no sé si tienes algo más para comentar sobre esto, sobre el nexo. No, esos estados no tienen impuestos de ventas. Estos no impactan en ninguna manera los vendedores. No se tienen que preocupar por ninguno de esos estados. Muy bien, y pues ahí llegamos al nexo físico. Te doy la palabra. Bueno, el Nexus, Amazon recolecta y remite el sales tax a la mayoría de estados. Vendes un $20 y el tax recolectado ya Amazon directamente lo manda a ese estado. Pero la Florida, Kansas y Missouri no participan con Amazon en recaudar y remitir el sales tax. Nosotros le decimos a las personas que por favor traten de registrarse en estos 3 estados por la razón de que si vendes
una transacción, vamos a poner en Florida, ya tienes que pagar el sales tax, porque Amazon no lo está pagando, no lo está recaudando. Si te registras, por ejemplo, en la Florida para vender, ellos te dan un número de permiso de venta, tienes que decirle a Amazon, bueno, estoy vendiendo aquí en la Florida, ya tengo mi permiso de venta para vender, y entonces ellos pueden recaudar el sales tax, pero no lo van a remitir. Entonces el sales tax te lo van a enviar al vendedor como si fuese ingreso. Okay. Tienes que sacar lo del sales tax, que no es tuyo, y mandárselo a la Florida. Muy interesante. Bueno, ok, gracias. Antes de que continúes, Katy, Sí. ¿tienes que tener un nexo con Florida para que eso ocurra? ¿O independientemente de que tengas nexo o no? Porque ahora estoy pensando en las muchísimas Bueno, personas que nos oyen que están fuera de los Estados Unidos y no están ni ellos físicamente ni sus empresas en los Estados Unidos. con cualquier Nexus tienes que registrarte en Florida. Porque aunque no tengas nexo físico, vas a tener nexos económico. Sí, pero imagínate que tienes 2 transacciones, que no llegas al límite, por ejemplo, de 200 transacciones o $100,000. Imagínate Correcto. que no llegas a ninguno de esos 3 nexos que has hablado y de repente, bueno, pues eres un vendedor nuevo, que estás en España, que estás en Sudamérica, donde sea, y de repente vendes en Amazon.com y resulta que tienes 2 pedidos, estoy Sí. exagerando, pero Sí, o ¿no? un Pero pedido en la Florida, ¿no? Sí. Pero no tienes ningún nexo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿También tienes que registrarte o no? Sí, porque en la Florida no siguen el umbral, no tienen umbral, no dicen 200 transacciones. Una transacción es suficiente para la Florida querer su sales tax. Muy Entendido. bien. Entonces Entendido. es como que no hay umbrales, sino No hay instantáneamente. umbral. En estos estados de los que le estoy diciendo, no hay umbral. Muy Vale. interesante. Kansas, el umbral es $1. Ujú. Wow. Entonces, así, Y en Wow. Missouri, estamos igual, entonces. iguales. Vale. Okay. O sea, que hay 5 estados de los Estados Unidos donde no hay sales tax, no se paga, y hay 3 estados donde realmente te tienes que registrar, porque no es Amazon el que recolecta o el que Sí o recoge sí. y lo paga, sino que en estos estados hay que registrarse y Amazon lo recauda, te lo paga a ti como vendedor y tú como vendedor tienes la responsabilidad de pagárselo al estado de la Florida. Correcto. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahí ya hemos hablado un poco, pero esto ya lo habíamos hablado entre tú y yo casi, porque era un Sí. tema muy interesante y ahí es el nexo económico en que, bueno, te dejo comenzar y damos nuestro ejemplo, que yo creo que ayudará mucho a los vendedores a entender. En las ventas económicas cruzadas y límites de transacciones, vamos a poner. La mayoría de estados tienen el umbral de $100,000 o 200 transacciones. Siempre me gusta comparar el O con el I. Entonces, como le dije a Ángela anteriormente, cuando dicen O, quiere decir que O ya pasaste el umbral con 200 transacciones y quizás $500 ya tienes que registrarte, ¿no? En Nueva York y Nuevo México son los 2 estados donde no llevan el O, sino que llevan el I. Vamos a suponer Nueva York, son $500,000 y 100 transacciones anuales. Entonces, no va a pasar una si no pasa la otra. Si tienes $500,000 y 20 transacciones, olvídate que no es necesario. Bueno, Lo eso mismo con... yo creo, Katy, que nunca ocurrirá, ¿no? Nadie No, puede... nunca ocurrirá, me imagino A que no ser que vendas unos productos un poco caros, sí, pero está claro. Ok. claro. Y lo mismo Entonces, con Nuevo México. Casi, entonces para como darle un ejemplo, en los países que son, digamos, $100,000 o 200 transacciones, el problema es que el ejemplo que vimos que una persona puede vender 200 bolígrafos a $1 y ahí ya han superado ese nexo o ya han activado ese nexo. Bueno, Y, si han pasado, sí, se han vendido, han hecho 200 transacciones de un bolígrafo,
Claro, si hacen Muy una transacción rápidamente. de 200 bolígrafos, no. Pero si hay una transacción por un bolígrafo y hacen 200 transacciones de Rapidito. un bolígrafo, sí. Sí, muy, muy interesantes los diferentes nexos. Katy, entonces Nueva York me ha quedado claro, pero Nuevo México son $100.000 o 200 transacciones. Es decir, si vendes No, 200 bolígrafos, ¿no? no, Nuevo México solo $100,000, no tiene transacción. Ah, ok, entendido. Ok, o sea Sí. que cada uno tiene sus propias reglas, Esos digamos. dos, esos dos estados son los que tienen sus propias reglas. Ujú. Bueno, todos los tienen sus propias reglas, Sí. pero Antes de que continúes, Katy, estoy pensando que obviamente estamos viendo que quedan por ahí estados sueltos, que cada uno, bueno, pues hace sus propias cosas. sí, Mi pregunta para ti es, vamos a ver, hemos estado viendo que a través del tiempo Amazon cada vez ha ido incorporando más y más estados al proceso de recaudar y pagar a cada estado, ¿vale? Ha sí. ido increciendo, digamos. Ujú. ¿Tú crees que con el tiempo o en breve estos estados que están medio sueltos haciendo sus propias cosas formarán parte también de este esquema de recaudar y pagar por parte de Amazon y dejar a los vendedores como nosotros libres de Libres de pecado. obligaciones, libres de Sí. pecado? ¿Qué opinas? Sí, personalmente sí, opino que sí, porque de todos los estados solo quedan estos tres estados y creo que tienen legislaturas que ya están en la mesa para discutir, pero ahora con esto de la pandemia Ujú, se ha ujú. atrasado un poco, pero sí espero que pronto Sí. se suban en el tren, ¿no? Vale. Y pregunta, si tú estás en los Estados Unidos basado, obviamente, el riesgo de no cumplir con estos reglamentos, bueno, pues es alto, ¿no? Pero si estás fuera de los Estados Unidos, yo me imagino que esto será muy difícil de controlar. No estoy invitando, por supuesto, a que la gente no haga lo correcto, pero mi pregunta es, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué has estado viendo? ¿Los extranjeros que están basados fuera de los Estados Unidos y venden en Amazon.com están registrándose en esos estados o están un poco a la espera, a la expectativa de qué es lo que va a pasar? Bueno, Paco, sí estamos recibiendo muchas preguntas de clientes y potencial clientes que nos preguntan esas cosas y le decimos que, bueno, les decimos que hay 5 estados en realidad que les es para su Tranquilidad. tranquilidad mental que se registren en esos 5 estados. Una, Ujú. porque están los 3 estados que no participan con Amazon, entonces ya esa es su responsabilidad, ¿no? Claro. Y están otros 2 estados que es Illinois y Washington, que tienen otro impuesto que Amazon no los recolecta. Recolecta el User's Tax, pero Ujú. no recolecta otro que es parte de las municipalidades, entonces ya el cliente sería quien Quien se tiene que responsabilizar, se sí. Pero bueno, responsabiliza no nos vamos a meter en camisas de 11 varas no, como decimos de nosotros 12. y, y vamos a focalizarnos en esto que es lo que interesa. Vale, está todo entendido. Seguimos adelante. Bueno, Perfecto, pues mira, ahí lo que acabamos de hablar, los otros estados. aquí está Illinois igual. Entonces, pues sí, hay dos estados adicionales en los que Amazon recauda y remite el impuesto sobre las ventas, pero que requieren que se registre y presente las declaraciones de impuestos sobre las ventas. Entonces, lo que acabamos de hablar, Ujú. casi no sé si tienes algo Esto, más. esto sí puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Me parece que ya Illinois está cambiando eso y donde ya Amazon va a recolectar prontamente todo lo que tenga que ser remitido. Ujú. Pero Washington no sé todavía. Está claro. Vale, perfecto. Seguimos adelante. Muy bien, pues mira, como acabamos de mencionar acá, lo que hemos hecho es un mapa con una clave de los diferentes estados y cuáles son las obligaciones con respecto al NESU. Casi siempre te doy la palabra, pero porque yo sé que hemos hablado de esto nosotras entre las dos en detalle. ¿Tienes algo más que quieres comentar? Porque también lo que, perdón, ya me acordé lo que te quería preguntar.
Bueno, Tú hablas mucho con vendedores que ya están en Europa y que están comenzando la expansión a Estados Unidos. ¿Tú qué has notado? ¿Cuáles son los principales estados en los que se registran, aparte de Florida y esos que hemos hablado? am, por, porque nosotros le advertimos de los 5 estados que hablamos. Usualmente se están registrando en los estados que le decimos que deberían registrarse. Les recomendamos también que anualmente, no empezando a vender, porque empezando a vender en verdad no sabes si vas a pasar ningún umbral. Ya al año le recomendamos hacerse un estudio Nexus, un Nexus Study, que te dice a final de año cuánto vendiste, cuántas transacciones y en qué estado. A ver si pasaste el umbral. Bueno, ya decidirás que deberías registrarse en ese estado también. Pero al principio, cuando vas a vender, si vas a empezar a vender ahora, solo con esos 5 estados es suficiente, mientras Muy tanto. bien. Sí, y es mucho como en Europa, ya cuando vayamos a hacer la declaración del impuesto, nosotros tenemos como un API, un sistema en el que podemos mirar los reportes de ventas. Para Amazon, casi yo sé que ustedes Sí. para las ventas fuera de Amazon también le pueden ayudar al cliente, descargar los reportes y en eso les ayudamos mucho. Ahora ya todos estamos trabajando en Zoom, podemos compartir la pantalla Sí, y apoyarlos en esto. Ujú. sí. Muy bien. Pregunta que yo creo que no hemos hablado. Veo ahí en naranja clarito, Luisiana, si no me equivoco, y Mississippi, que yo creo que no hemos hablado de ellos, pero están marcados en un amarillo, que sí me gustaría saber lo que significa. No hay nexo de mercado, sino nexo económico. Sí. Hay nexos de venta. Vamos a suponer, si pasas las transacciones que dice el umbral, Ujú. eh, creo que te deberías pero te deberías de registrar, pero Amazon colecta y remite en estos estados. Ok, entonces esos no habría que preocuparse por ellos. Sí, no, solo que no hay nexos de mercado. En los otros, Ujú. en los azules sí hay. Vale, vale, perfecto. Entonces, vosotros, si alguien trabaja con vosotros, un vendedor de Amazon para bueno, pues, llevar todo esto a cabo, Ujú. tenéis la capacidad de entrar, como en Europa, en la cuenta o en los reportes de la cuenta de cada vendedor a través del API, del API, y os bajáis los informes y sabéis perfectamente, porque Amazon nos lo está diciendo, cuáles son los taxes o los impuestos de sales tax que se ha recaudado, en qué estado y qué es lo que habría que pagar, ¿verdad? Sí, bueno, um, con la mayoría de estados, bueno, hasta 2 estados de lo que recomendamos, ya Amazon los recolecta y los remite. Lo Ujú, único es en Illinois y Washington, los impuestos extras que hay para las municipalidades, ujú, pero para la Florida y Kansas y Missouri, eh, Amazon tienes que primeramente cuando te registras para obtener el permiso de ventas, tienes que avisarle a Amazon. Amazon puede recolectar y nosotros ya sabemos cuánto recolectó Amazon, cuánto ya ujú. Amazon te entró en tu cuenta. Entonces, esa cantidad de sales tax que fue colectado es la misma cantidad que cuando llenemos el impuesto de la planilla de impuesto de venta para Florida, se Ujú. pone esta cantidad, es la que se tiene que pagar. Entonces, Vale. Una pregunta, Katy. Ahora que estás diciendo eso, si tú no te registras en ninguno de esos estados, ¿Amazon sigue recaudando el sales tax y no lo paga y te lo paga a ti, pero tú no lo pagas al estado? ¿O Amazon simplemente no lo recauda? para todos los estados, menos para la Florida, Missouri y Kansas, Amazon automáticamente los va a recolectar y lo Ujú. va a remitir. Sí. Si por cualquier cosa Amazon, cliqueas que Amazon recolecte Florida, Missouri, Kansas y estás recibiendo un dinero que le pertenece al Estado y no lo estás reportando, ya te estás metiendo en tremendo Claro, lío, ¿no? Porque vale. ya es ilegal. Ya has respondido a mi pregunta. Es decir, Sí, ya, tienes que ya no es decirle, legal.
Está claro, tienes que decírselo a Amazon, le tienes que avisar de que quieres que recaude el sales tax en esos 3 estados. Está claro, Claro. vale. No lo hace por defecto, no lo hace by No, default. no. Es muy buena pregunta, Paco. Sí, está muy bien. Perfecto, Vale. bueno. Bueno, pues Entonces, está clarísimo. Seguimos. perfecto, bueno, pues mira, entonces hemos hablado ya un ratico y casi muchas gracias por tu input, pero yo creo que lo mejor es darles como paso a paso a los vendedores o decirles cómo comenzar. Entonces, esto hemos algo que es algo que ya hemos hablado un poquito, pero primero que todo deberían decidir la estructura del negocio, ya sea una entidad extranjera, la Unión Europea, una LLC o Estados Unidos. Yo sé que para los que están escuchando y todavía no tienen una LLC, Paco ya tiene su curso donde les puede apoyar en esto. Tiene un curso donde les explica exactamente cómo pueden crear su LLC. También si necesitan nuestra ayuda en eso, se pueden poner en contacto con nosotros. Ahora, muchos vendedores me preguntan, ¿puedo vender con mi sociedad limitada o debo crear una LLC? Les recomiendo que se pongan en contacto con un gestor en España, a ver cuánto les cobra mantener esa sociedad limitada y también se pueden poner en contacto con nosotros para entender exactamente sus obligaciones en Estados Unidos, cuánto les va a costar. Entonces es una decisión como que deben tomar ustedes mismos. Bueno. Ángela, antes de que continúes, una puntualización. Si para muchísima gente que nos estará escuchando en España y que tengan sociedades limitadas, SLs, o en cualquier otro país en Europa que tengan su propia sociedad y estén ya vendiendo en Europa, no van a tener ningún problema en utilizar esa sociedad para vender en los Estados Unidos. Lo No, digo para que ninguna. se queden tranquilos. Es decir, no necesitan crear desde cero una LLC bueno, pues otra vez a crear la cuenta bajo ese nombre. No, lo pueden No. hacer bajo la misma entidad y después Amazon une o hace un merge de esas cuentas. De los marketplaces. Eso es. Y lo bueno es que si ya tienen los números de IVA en Europa, no tienen que ir y crear una empresa nueva en Estados Unidos. Yo creo que eso complicaría las cosas mucho. Muy bien, entonces, como acabas de decir, bueno, configurar los servicios básicos de Estados Unidos. Número de identificación del empleador, el famoso EIN, que yo sé que mucha gente está esperando ahora. Acá en Trabask nos demoramos por ahí 2 semanas en registrarlo. Lo único que le decimos es que si estamos registrando un EIN, también tenemos que ofrecerles el servicio de una dirección virtual. Kathy, ¿me puedes explicar por qué? Porque yo sé que tú llevas mucho ese registro del EIN. Sí, cuando se registra más para empresas europeas, se necesita una dirección donde va a venir todo documento, cartas del gobierno o después que se registran los estados, donde van a venir todas esas cartas que se necesitan atenderse prontamente, ¿no? Cuando registramos a la persona para un EIN, se les llena un formulario SS4. Cuando ya esté lleno, se lo mandamos al cliente, el cliente lo firma, no se puede, ya no han pasado varias veces que le ponen una stamp, como la firma, y el gobierno no acepta estampas. Al sello. Entonces, Como sí, sello. Sí, Sí, no se puede sellar, tiene que ser firma con bolígrafo. Bueno, a mano, ok. cuando nos los regresan, puede ser el mismo día, el cliente nos regresa el LS4. Ese mismo día se puede uno llamar al IRS. Si nos contactamos ese mismo día con el IRS y no hay problema con la planilla, ellos nos dicen, bueno, faxéalo a tal número, yo espero el fax. Ellos verifican toda la información que dice la planilla y en ese mismo instante nos dan el EIN, el número por teléfono. Entonces, se le escribe el número de EIN encima de la planilla, pero lo que tarda es la carta del IRS oficial, pero ya tienen el EIN. El EIN se obtiene por teléfono el mismo día o vamos a suponer que dure, vamos a darle 3 días porque a veces es difícil comunicarse con el IRS. Muy bien. Y me puedes, yo creo que todavía no habíamos hablado de esto,
¿cuáles son los documentos que necesitas? Digamos que tienes un director de una empresa que tiene una sociedad limitada. ¿Qué documentos necesitas para registrar ese EIN? Para que los vendedores ya tengan como una idea. Se necesita saber, bueno, la dirección del LLC. ¿Se dice LLC allá La o sociedad limitada. LLC, la sí, una sociedad sociedad. limitada? Ok, se necesita la dirección y si tienen algunos documentos de formación de la compañía y la información de los dueños o de los directores. Y también tienen que mandar copias, me imagino, del pasaporte. Del DNI. Muy bien. Ujú. Perfecto. Bueno, pues sí. No, gracias, Cathy. Entonces, nada, ya llegamos al tercer punto que Paco ya muy bien explicó, configurar la cuenta amazon.com. Paco, de tu experiencia, ¿cuánto tarda esta configuración de la cuenta? Pues mira, Ángela, puede durar un día o puede durar toda la vida. Una eternidad. Eso siempre y cuando entregues la información que Amazon te pide, porque mucha gente se toma el procedimiento de apertura de cuenta muy a la ligera y dicen, bueno, me han pedido esto, pero si les mando este otro papel, seguro que lo aceptan. Y no es así. Okay. Amazon es muy riguroso. Si te pide una cosa, la tienes que dar exactamente como te la pide, las direcciones tienen que estar claras, los nombres claros, todo tiene que hacer su, digamos, su match, todo tiene que... Como en Europa. Tienen que Efectivamente. mandar exactamente lo que piden o si no. Perfecto. Bueno. Efectivamente. Y en Sí, sí. principio es un procedimiento que no debería durar más de una semana entre una cosa y otra, porque bueno, hay digamos, 2 o 3 pasos que hay que cumplir. Pero si no eres un buen samaritano y entregas lo que tienes que entregar, pues va a durar más de la cuenta. Sí, yo siempre les digo a los vendedores de Amazon que esto no es algo que se hace part-time. Yo creo que muchos comienzan con esto como un hobby, pero después se enteran que esto es full-time, tienen que estar en contacto con Amazon. Hay muchas cosas que requieren su atención y yo creo que si le dan toda la energía y toda la atención a crear una cuenta bien hecha en Amazon, esto va a ser un proceso muy fácil y ojalá muy rápido. Y Entonces, nos preguntan cosas que en verdad ya sería algo que Amazon les ayudaría. sí, también Porque hemos no notado, saben. sí, desafortunadamente lo único es que nosotros no podemos responder muchas de las preguntas que deberían ser para Amazon, pero siempre lo que les prometemos es que estaríamos encantados de ayudarles por email, por llamada, por Zoom, que nos hagan cualquier pregunta que tengan. Cathy es un encanto, ella siempre está disponible para ayudar. Si yo para el lado de Europa ya saben que tienen mi ayuda. Entonces, yo he notado que los vendedores que me responden al mismo día, que me pasan los documentos, les salen los números de IVA muy rápido. Y yo sé que en Estados Unidos va a ser lo mismo con los números de impuestos. Sí, no hemos tenido ningún problema con ningún EIN. Nos han dicho por teléfono agentes de la IRS, esta es una firma que es estampada, no la aceptamos. Entonces solo se llena otra formulario, se vuelve y se le manda al cliente, porque con esto de emails es fácil todo, ¿no? Y el mismo día, 2 días, ya tienen su número de EIN. Luego que recibimos la carta oficial del IRS, le hacemos un scan, le mandamos una copia al cliente. Y la última pregunta es que, claro, independientemente de que seas una LLC o seas una SL española o una sociedad limitada en cualquier país de Sudamérica, tú para poder pagar el sales tax en esos estados tienes que registrarte y conseguir un EIN. Entiendo. Sí, porque con el EIN es la única manera como te vas a poder registrar en los estados, porque en los estados te van a pedir el EIN. Claro, necesitas un número de referencia con el cual hacer esos pagos, está claro. Claro, después el estado te da un número que es diferente, que es, vamos a suponer, el permiso del estado. En Florida te van a dar un número diferente, en todo el estado te dan uno diferente. Espera, vamos a subrayar eso. ¿Te van a dar un número diferente para cada estado o con uno te es suficiente? Bueno, el EIN se necesita para registrarte en todos los estados, pero los estados te van a dar
un permiso, un número de permiso de venta, vamos a suponer, o un certificado o así, un permiso, como una licencia, vamos a decir. Y ya eso es otro número. Vale, o sea, vas a tener el EIN, digamos que es el paraguas, Ajá. y de ese paraguas cuelgan, cada estado te da un número con el que te puedes identificar. Correcto. Vale, está entendido. Muy bien, estupendo. Estupendo. Pues seguimos adelante. Perfecto, bueno, pues aquí les queríamos dar un resumen otra vez de nuestros servicios y una idea solamente de lo que cobramos, obviamente para que tengan en cuenta que este webinar es filmado, entonces grabado, perdón, entonces puede cambiar. Paco, tú me confirmas y tú les confirmas a los alumnos ya en el momento de publicar. Pero mira, entonces ofrecemos primero que todo el registro de la EIN, que como ya había dicho, también tenemos que ofrecer el servicio de la dirección virtual, porque este EIN va a llegar a la oficina de Nueva York. Ya la dirección virtual, Kathy, tú me dices, es anual, ¿eso es correcto? Sí, es anual. Perfecto, sí. Entonces ya comenzamos con el registro de impuestos sobre la venta, que son 95 euros por estado, que en total los 5 principales son los 5 principales. Son 5 principales, sí. Sí, son Florida, Missouri, Kansas, Washington y Illinois. Muy bien, sí, gracias. Entonces ahí sale en total a 475 euros. Y ya lo último, el cumplimiento del impuesto sobre las ventas, que son las declaraciones, sale a 540 euros por estado al año. Entonces ahí tienen una idea de cuánto les va a costar comenzar a vender en Estados Unidos, pero dejo que Paco les confirme. También quería decirles que los 475 del registro de los estados es una sola vez. Ya una vez registrado en los estados, ya no se vuelve a registrar. Ya está hecho. Vale. Los únicos pagos recurrentes serían la dirección virtual y el cumplimiento del impuesto sobre las ventas. Correcto. Como en Europa, que uno registra los números de IVA una vez y ya el año siguiente solamente paga por el servicio de asesoría. Bien. Bueno, es importante destacar que para los alumnos de Libertad Virtual vamos a tener precios especiales que voy a poner justo debajo del vídeo dentro del curso. Así que bueno, eso hay que estar a la expectativa porque no van a ser exactamente estos precios. ¿Correcto, Ángela? Sí, gracias, Paco. Vale, perfecto. Pues yo creo que ahí, Paco, por favor, díganos cuáles preguntas tienes. Yo sé que Kathy es la súper experta con los temas de Bueno. No, yo en principio no tengo más preguntas porque ya las he ido haciendo a través de la entrevista, a través del webinar y bueno, yo creo que ha quedado todo bastante claro. No, si hay alguna cosita adicional que nos hemos dejado, Katy, Ángela, decirlo. Yo creo que hemos pasado todos los temas en detalle. No, pues mira, de mi parte, Paco, muchas gracias por la invitación. Espero hablar con ustedes muy pronto. Cualquier duda que tengan, estaría encantada de ayudarles. Perfecto. Muchísimas gracias, Katy. Ángela. Gracias por la invitación. Y cualquier pregunta que tengan vamos a poner de aquí, UAS, me pueden mandar un email cualquier momento, no importa. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo para las dos. Gracias. Igualmente, salud. Chao, chao, chao.